¿Alguna vez te has sentido estancado en tu vida financiera, como si estuvieras luchando y luchando, pero la prosperidad nunca llegara a tus manos? Muchos cristianos oran, trabajan duro y hacen todo lo posible por salir adelante, pero pareciera que la abundancia prometida en la palabra de Dios sigue siendo algo lejano, reservado para otros. Yo mismo pasé por esa sensación de frustración, preguntándome por qué, si oro y busco a Dios, sigo sin ver el cambio que necesito en mi economía. La verdad, hermano, es que la prosperidad bíblica no se trata únicamente de dinero, sino de vivir bajo un principio espiritual en el que Dios abre puertas, trae provisión en el momento correcto y bendice nuestras manos para que todo lo que toquemos prospere. La diferencia está en entender la clave de la oración que mueve la mano de Dios. Hoy quiero hablarte justamente de esa oración, una oración basada en la palabra, alineada con la voluntad del Señor y respaldada por la fe. No es una fórmula mágica, sino un secreto espiritual que encontramos en la Biblia y que cuando se ora de la manera correcta, abre puertas que antes parecían cerradas. En este video vamos a profundizar en 3 verdades bíblicas que transformarán tu forma de orar por prosperidad. Vamos a descubrir cómo pedir correctamente, cómo declarar la palabra con autoridad y cómo mantenernos firmes en la fe, aun cuando las circunstancias externas parezcan contrarias. Quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque al terminar no solo tendrás claridad sobre cómo orar, sino que también vamos a hacer juntos una oración poderosa para que la prosperidad del Señor comience a manifestarse en tu vida. Hermano, la prosperidad que viene de Dios no tiene tristeza añadida. Como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la prosperidad que el Padre quiere para ti, y esa es la prosperidad que aprenderás a activar con esta oración. Antes de entrar en la oración específica, es importante entender que la prosperidad en la Biblia no comienza con lo material, sino con lo espiritual. Muchas personas oran pidiendo dinero rápido, pero se olvidan de que Dios no es un cajero automático al que uno va solo en tiempos de necesidad. La prosperidad verdadera comienza cuando nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios. El apóstol Juan escribió en 3 Juan 1:2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira qué detalle poderoso. La prosperidad de fuera está conectada con la prosperidad de dentro. Es decir, tu alma necesita estar en paz con Dios, tu fe firme en sus promesas, tu vida rendida a su voluntad. Entonces, lo externo comienza a alinearse. Aquí está el secreto. La oración de prosperidad no es solo pedir cosas, es invitar a Dios a gobernar sobre cada área de nuestra vida. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Él y que sin su bendición, el esfuerzo humano siempre se queda corto. Tal vez hoy te sientes cansado porque has trabajado duro, pero lo que ganas parece no rendir, o porque has intentado ahorrar y siempre surge un imprevisto. Esto le ocurre a muchos, pero la Biblia lo explica en Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Te suena familiar? La buena noticia es que Dios no nos deja en esa condición. Él nos enseña a orar y a ponerlo a Él en primer lugar, para que la abundancia fluya de manera correcta. Por eso Jesús mismo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando esta verdad entra en tu corazón, tu oración cambia. Ya no es, Señor, dame dinero porque lo necesito, sino, Padre, prospera mi alma, enséñame a ser fiel. Abre mis ojos para ver tus oportunidades y que todo lo que yo reciba glorifique tu nombre. La oración es una llave.
pero esa llave solo abre si se usa con fe verdadera. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que cada vez que oras por tu vida financiera, no puedes hacerlo con duda o miedo en tu corazón, sino con la certeza de que Dios ya está obrando a tu favor. Muchos oran, pero lo hacen como si lanzaran palabras al aire, sin realmente creer que algo cambiará. Eso no es fe. La fe es ver con los ojos del corazón lo que aún no existe en lo natural. Por ejemplo, Abraham creyó que sería padre cuando aún no tenía hijos, y esa fe le fue contada por justicia. Romanos 4, 20, 21. ¿Ves? La fe es la convicción que activa el milagro. Quiero que te imagines algo ahora mismo. Visualiza todas tus deudas escritas en un papel. Cada factura, cada número que parece atormentarte. Ahora imagina que estás llevando ese papel a los pies de la cruz. Allí, donde Jesús derramó su sangre, todas tus deudas espirituales fueron pagadas, y si Él pagó lo más grande, tu salvación, ¿cómo no pagará también lo menor, tus necesidades financieras? La clave está en orar con autoridad. No digas, Señor, si quieres ayúdame, como si Él dudara de bendecirte. Declara, Padre, en el nombre de Jesús, recibo la provisión que has prometido. Tomo la abundancia que viene del cielo y cierro la puerta al devorador que quiere robar mis finanzas. Esa es la oración de fe. Hablar como quien ya lo ha recibido. Recuerda lo que Jesús dijo en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El orden es claro. Primero crees, luego recibes. Hoy, tu vida financiera puede comenzar a girar en una nueva dirección si decides creer de verdad. Tus oraciones dejarán de ser lamentos y se convertirán en declaraciones proféticas que abrirán puertas que estaban cerradas. Porque cuando oras con fe, el cielo se mueve a tu favor. Cuando pensamos en dificultades financieras, a veces sentimos que estamos solos. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron la escasez y vieron cómo Dios intervino con poder sobrenatural. Estas historias no son cuentos del pasado, son testimonios vivos que hoy pueden repetirse en tu vida si crees. Mira lo que sucedió con la viuda de Sarepta en Primera Reyes 17. Ella solo tenía un poco de harina y aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir con su hijo. Pero en ese momento Dios envió al profeta Elías, quien le pidió un pan primero. A simple vista era imposible obedecer, pero aquella mujer eligió confiar en la palabra de Dios. El resultado, la harina y el aceite nunca se acabaron en su casa hasta que terminó la sequía. ¿No es poderoso? Lo que parecía insuficiente se convirtió en abundancia cuando ella decidió creer. Otro ejemplo lo vemos en Segundos Reyes 4, con otra viuda que estaba a punto de perder a sus hijos porque no podía pagar sus deudas. Ella clamó al profeta Eliseo y él le dio una instrucción: recoger vasijas vacías y comenzar a llenar con el poco aceite que tenía en su casa. Milagrosamente, el aceite fluyó hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con eso, pudo vender el aceite, pagar su deuda y vivir con lo que sobró. Este relato nos enseña que lo poco que tienes en tus manos puede multiplicarse cuando lo presentas. A Dios con fe. Jesús mismo multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Mateo 4:21. Lo que parecía ridículo, una comida tan pequeña frente a una multitud inmensa, se convirtió en abundancia sobrenatural. Y no solo comieron todos, sino que sobraron 12 canastas llenas. Estas historias muestran un patrón. Cuando la escasez parecía definitiva, Dios abrió una puerta inesperada. ¿Qué tenían en común estas personas? Todas confiaron, obedecieron y actuaron en fe, incluso cuando parecía absurdo. Hoy quiero declararte algo. Tu historia financiera no terminará en escasez.
Lo poco que tienes en tus manos puede ser multiplicado por el poder de Dios. Tus deudas no serán tu final, serán el escenario donde Dios mostrará su gloria. Así como la viuda, así como la multitud hambrienta, tú también verás provisión sobrenatural en tu vida. Uno de los secretos más poderosos, pero al mismo tiempo más ignorados, en el camino hacia la prosperidad es la gratitud. La gratitud no es simplemente decir gracias, es un estado del corazón que cambia la atmósfera espiritual que te rodea. Cuando decides ser agradecido incluso en medio de la escasez, estás declarando que tu fe es más grande que tus circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5:18, la palabra nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que no dice, dad gracias por todo, sino en todo. Esto significa que aunque estés enfrentando deudas, facturas acumuladas o preocupaciones por el futuro, aún puedes levantar tu voz y decir, Señor, gracias porque sé que tú estás obrando y que esto no es mi final. La gratitud abre una puerta invisible en el mundo espiritual. Es como una llave que gira en el corazón de Dios. ¿Recuerdas a Jesús en la multiplicación de los panes? Antes de repartirlos, levantó los ojos al cielo y dio gracias. No dio gracias por lo poco, dio gracias porque sabía que en las manos de Dios ese poco se transformaría en abundancia. Y así fue. Cuando agradeces desplazas la queja, y la queja es un veneno para el alma. Israel lo vivió en el desierto. Cada vez que se quejaban, retrasaban su propia bendición. Cada vez que dudaban, cerraban la puerta a la tierra prometida. La gratitud, en cambio, acelera el cumplimiento de la promesa. Tal vez hoy pienses, ¿cómo puedo estar agradecido si mi situación es tan difícil? Justamente ahí es donde se prueba tu fe. La gratitud en la escasez es una semilla que producirá abundancia en el futuro. La gratitud en medio del dolor es una proclamación profética de que el gozo vendrá por la mañana. Empieza hoy mismo. Agradece por el techo que tienes, aunque no sea la casa de tus sueños. Agradece por el alimento en tu mesa, aunque parezca poco. Agradece por las personas que te rodean, aunque no siempre te comprendan, y verás cómo poco a poco esa actitud abre puertas que antes estaban cerradas. Recuerda esto, la prosperidad no empieza cuando todo cambia afuera, empieza cuando tu corazón cambia dentro. Un corazón agradecido es un imán para los milagros. Hay una verdad que no podemos pasar por alto. La prosperidad en la vida del creyente siempre está ligada a la obediencia a la palabra de Dios. No se trata solamente de orar, declarar o esperar, sino de vivir conforme a los principios que el Señor nos ha dado. En Deuteronomio 28 encontramos uno de los pasajes más claros al respecto. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones que siguen a este versículo son impresionantes. Prosperidad en la ciudad y en el campo, bendición en el fruto de tu trabajo, provisión abundante y victoria sobre tus enemigos. Pero fíjate en la condición, obedecer la voz del Señor. La obediencia es el puente entre la promesa y el cumplimiento. Muchos oran por prosperidad, pero siguen manejando sus finanzas de manera desordenada, haciendo trampa, engañando o gastando en cosas que no edifican. Dios no puede respaldar eso. La verdadera prosperidad llega cuando tus decisiones diarias reflejan tu compromiso con la santidad y la justicia. Miremos la historia de José. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, en cada etapa de su vida se mantuvo fiel y obediente a Dios.
Nunca cedió a la amargura ni a la tentación. Y debido a esa obediencia, Dios lo levantó como el segundo hombre más poderoso de Egipto, administrando riquezas incalculables y siendo instrumento de salvación para naciones enteras. La obediencia no siempre es fácil. A veces implica decir no a oportunidades que parecen buenas pero que no provienen de Dios. Otras veces implica sembrar en el reino cuando parece que deberías guardar lo poco que tienes. Sin embargo, cada acto de obediencia es una semilla que tarde o temprano dará fruto de abundancia. Hoy quiero desafiarte. Examina tu corazón y tus acciones. ¿Estás honrando a Dios con tu trabajo, tus finanzas y tus decisiones? ¿O solo le pides que bendiga lo que tú mismo decidiste sin consultarle? Recuerda, la prosperidad que permanece es la que se edifica sobre la roca de la obediencia. El Señor quiere prosperarte, pero también quiere formarte, porque si no aprendes a obedecer en lo poco, no estarás preparado para administrar lo mucho. La verdadera prosperidad no solo llena tus manos, transforma tu carácter. La escasez no siempre es una realidad externa, muchas veces es un estado interno del corazón. Hay personas que aún teniendo lo suficiente, viven con miedo de perderlo. Otras, aunque trabajan duro, sienten que nunca alcanzan a cubrir todas sus necesidades. Es como un ciclo interminable de falta, donde los esfuerzos parecen no dar fruto. Pero la palabra de Dios enseña que la fe es la llave que rompe ese ciclo de escasez. En Hebreos 11:1 leemos: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un optimismo vacío, sino la confianza absoluta en que Dios tiene el poder de suplir lo que hoy no está en tus manos. La fe rompe cadenas porque te conecta directamente con la fuente inagotable, el Dios dueño del oro y la plata. Piensa en la viuda de Sarepta. Cuando el profeta Elías llegó a su casa, ella apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo, esperando la muerte. Pero la palabra del profeta desafió su lógica. Primero debía hacer un panecillo para él y luego para ella y su hijo. En apariencia, aquello era un absurdo. ¿Cómo dar lo último que tenía a un extraño? Sin embargo, aquella mujer eligió creer, y la Escritura dice que durante toda la sequía, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó. Ese es el poder de la fe. Transforma lo poco en abundancia, abre caminos donde parecía no haber salida y multiplica lo que parecía condenado a acabarse. La escasez también se alimenta de palabras de derrota. Cuando dices, nunca saldré de deudas, mi sueldo no alcanza, siempre me falta, estás decretando cadenas sobre tu propia vida. Pero cuando decides declarar en fe, el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces el cielo comienza a alinearse con tu confesión. Porque la fe no solo se cree en el corazón, se proclama con la boca. Hoy te digo, no importa cuál sea tu situación financiera, atrévete a creer que Dios puede cambiarla. Quizás tus cuentas digan imposible, pero la fe dice todo es posible para el que cree. Quizás tu historial está marcado por pérdidas, pero la fe abre un futuro de restitución. La fe que rompe cadenas no es pasiva, es una fe que ora, que declara, que obedece y que actúa esperando que Dios obre. No se trata de cruzar los brazos, sino de caminar con la certeza de que el Señor ya está proveyendo. Si hoy sientes que estás atrapado en la escasez, te animo a que des un paso de fe. Confía, entrega tu carga al Señor y comienza a proclamar su promesa sobre tu vida. La fe es el puente que te lleva de la escasez a la abundancia, de la deuda a la libertad, de la preocupación a la paz.
La gratitud es una de las llaves más poderosas para abrir puertas de bendición financiera, aunque muchos no lo entienden. Vivimos en un mundo donde la queja se ha vuelto costumbre. La gente se lamenta por lo que no tiene, murmura por lo que le falta y vive comparando su vida con la de otros. Pero la Biblia enseña que un corazón agradecido atrae la provisión del cielo. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No dice en algunas cosas, ni solo cuando todo va bien, sino en todo. Esto significa que incluso en los tiempos de escasez o dificultad, el creyente tiene motivos para agradecer, porque sabe que Dios sigue teniendo el control y que lo mejor está por venir. Piensa en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús tenía delante de sí a una multitud de más de 5,000 personas hambrientas, y los discípulos solo le entregaron 5 panes y 2 peces. Ante esa situación, cualquiera se habría quejado: «Esto no alcanza». Pero Jesús no murmuró. Él tomó lo poco que había, dio gracias, y entonces el milagro sucedió. El pan se multiplicó en sus manos, y todos comieron hasta saciarse. La gratitud transforma lo insuficiente en abundante. La gratitud abre tus ojos para ver lo que ya tienes, en lugar de enfocarte en lo que falta. Cuando agradeces por tu trabajo, aunque no sea perfecto, Dios te capacita para hacerlo con excelencia y te prepara para promociones. Cuando agradeces por el dinero que entra, aunque sea poco, Dios lo multiplica y lo hace rendir. Muchas personas nunca prosperan porque están demasiado ocupadas quejándose. La queja cierra puertas, pero la gratitud las abre. ¿Recuerdas a Israel en el desierto? Ellos tenían maná fresco cada día, agua de la roca, la nube de gloria que los cubría, y aún así murmuraban. Esa actitud los hizo dar vueltas durante 40 años sin entrar en la tierra prometida. Pero Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente lleno de fe y gratitud, sí entraron a la herencia que Dios había preparado. Hoy quiero invitarte a detenerte un momento y mirar tu vida con ojos de gratitud. Agradece por lo que tienes, por lo que ya venciste, por las puertas que se han abierto y por las que aún se abrirán. Da gracias por tu familia, por tu salud, por tu casa, aunque no sea la más grande, y por cada alimento en tu mesa. Cuando practicas la gratitud, tu corazón se alinea con el cielo y te vuelves un imán de bendiciones. La prosperidad comienza en la mente y en el corazón. Si decides ser agradecido hoy, verás cómo poco a poco tu entorno cambia. Porque la gratitud es una semilla que, al sembrarse, siempre produce cosechas de abundancia. Uno de los principios más claros y a la vez más malentendidos en la Biblia sobre la prosperidad es el diezmo. No se trata simplemente de entregar dinero, sino de honrar a Dios con lo primero de nuestros ingresos. Es un acto de obediencia, fe y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él. En Malaquías 3:10 está escrita una de las promesas más poderosas: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Es el único lugar en la Biblia donde Dios invita al hombre a probarlo. Él mismo asegura que cuando honramos con fidelidad nuestros diezmos, se abrirán los cielos sobre nuestra vida. El diezmo no es una pérdida, es una inversión en lo eterno. Es declarar con nuestras finanzas: «Señor, confío más en tu provisión que en mi propio esfuerzo». Muchas personas guardan lo poco que tienen pensando que así estarán seguras, pero terminan perdiéndolo en enfermedades, deudas y situaciones inesperadas. En cambio, aquellos que entregan con fe
Ven cómo Dios protege lo que queda y multiplica lo que parecía insuficiente. Mira la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Estaba a punto de morir con su hijo por falta de alimento, pero el profeta Elías le pidió que primero le hiciera a él una pequeña torta. Esa petición parecía absurda, dar lo último que tenía. Sin embargo, ella obedeció. Y la harina y el aceite nunca faltaron en su casa durante toda la sequía. Lo que parecía un sacrificio se transformó en la puerta a un milagro de provisión constante. La obediencia en las finanzas es la llave que abre lo sobrenatural. No se trata solo del diezmo, sino también de nuestra actitud frente a lo que Dios nos pide. Muchos oran por prosperidad, pero no quieren soltar lo que tienen en sus manos. Dios no puede llenar una vasija que está cerrada. Cuando das, no pierdes. Liberas espacio para que Él derrame más sobre ti. El diezmo protege tus ingresos de la maldición del devorador. Es como un escudo espiritual sobre tus finanzas. Mientras que la ofrenda abre la puerta a cosechas multiplicadas, el diezmo asegura que lo que ya tienes no sea robado por el enemigo. Juntos forman un principio divino que activa la abundancia en la vida del creyente. Si hoy estás enfrentando deudas o escasez, examina tu corazón. ¿Estás honrando a Dios con lo primero? Recuerda que no se trata de cantidades, sino de fidelidad y obediencia. El Señor no mira la cifra, sino el corazón con el que das. Y cuando lo haces con fe, lo poco en tus manos se convierte en mucho en las manos de Dios. La promesa es clara. Cuando obedeces, los cielos se abren. Y cuando los cielos se abren, nada ni nadie puede cerrar las puertas de bendición que Dios ha preparado para ti. La fe es el motor que activa las promesas de Dios en nuestra vida financiera. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta, y esto aplica también a nuestras finanzas. No basta solo con pedir. Es necesario creer, actuar y obedecer. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión de confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Recuerda la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero Abraham y Sara ya eran mayores y no tenían hijos. Aún así, Abraham creyó en la promesa y actuó conforme a la fe. Su confianza fue contada como justicia, y su obediencia lo llevó a recibir bendición más allá de lo que podía imaginar. Así también, tu fe en Dios puede desbloquear recursos financieros y abrir puertas que parecen cerradas. La fe es el canal por donde fluye la provisión de Dios. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esto no significa que basta solo con hablar o desear. La fe requiere alineación con los principios divinos, obediencia, diezmo, integridad y acción. Cuando tu fe se combina con obediencia, lo imposible se convierte en posible. Considera el caso de José en Egipto. Sus sueños y su fe en Dios lo sostuvieron incluso cuando fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Su confianza en Dios le permitió interpretar los sueños del faraón y administrar la provisión de la nación durante los años de hambre. La misma fe que lo sostuvo en la adversidad le abrió las puertas a una prosperidad extraordinaria, no solo para él, sino para toda su familia. La fe también protege tus finanzas de la ansiedad y la desesperación. Cuando dependes de tu esfuerzo humano y no de la provisión divina, te expones al estrés, la deuda y la insatisfacción constante. Pero la fe en Dios permite recibir con paz, sabiendo que Él es tu proveedor y que sus planes para ti son de bienestar y abundancia, según Jeremías 29:11. Hoy, si te sientes atrapado en deudas o falta de recursos, recuerda que la fe activa milagros. Empieza por creer que Dios puede multiplicar lo que parece insuficiente. Cada oración, cada acción basada en su palabra es un paso que mueve tu vida financiera hacia la prosperidad.
La fe no ve la dificultad, ve la promesa de Dios y se aferra a ella con confianza inquebrantable. Nunca subestimes el poder de una fe constante y activa. Dios recompensa la fe y abre caminos donde solo veías obstáculos. La provisión está lista para fluir hacia tu vida, pero debes creer y actuar con fe, como lo hicieron los grandes siervos de Dios en la Biblia. La integridad es un principio bíblico que nunca falla. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Cuando aplicamos la integridad en nuestra vida financiera, estamos construyendo un fundamento sólido que atrae la bendición de Dios. No se trata solo de no mentir o engañar. La integridad implica transparencia, responsabilidad y obediencia a la palabra de Dios en todas las decisiones económicas. Piensa en el ejemplo de Job. Aunque Job enfrentó pérdidas devastadoras, nunca comprometió su integridad. Su fidelidad en medio de la prueba no solo protegió su relación con Dios, sino que también abrió la puerta para recibir doble de todo lo que había perdido. Este principio es claro. La bendición verdadera llega a aquellos que mantienen la rectitud, incluso cuando nadie los observa, incluso cuando la situación financiera parece desfavorable. La integridad también se manifiesta en cómo administramos los recursos que Dios nos da. Lucas 16:10 nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Esto significa que la forma en que manejas pequeñas cantidades de dinero, tus deudas y tus compromisos, revela tu fidelidad y determina cómo Dios te confiará mayores bendiciones. No subestimes los detalles, porque ellos reflejan tu carácter y tu disposición para recibir la prosperidad divina. Considera la historia de Daniel en Babilonia. A pesar de estar en un entorno hostil y corrupto, Daniel mantuvo su integridad y se negó a comprometer sus principios. Su fidelidad lo llevó a ser promovido y a administrar las riquezas de un imperio, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la rectitud y la integridad son claves para recibir bendición y autoridad. La integridad no solo protege, sino que multiplica la prosperidad de manera divina. La integridad también nos protege de deudas y problemas financieros que vienen de la falta de honestidad o de decisiones apresuradas. Cuando actuamos con rectitud, la confianza y el respeto hacia nosotros crecen y las oportunidades correctas comienzan a fluir. Dios honra a quienes respetan su palabra y manejan sus recursos de manera honesta, y esta bendición se refleja en abundancia, paz y estabilidad económica. Hoy, si deseas ver cambios reales en tu vida financiera, revisa tu conducta. ¿Estás actuando con integridad en todo lo que haces con tus recursos? Tu trabajo, tus negocios, tus pagos y tus contratos reflejan honestidad y responsabilidad. Mantente firme en la rectitud y verás cómo Dios abrirá puertas que antes parecían cerradas, multiplicando lo que hoy consideras insuficiente. La integridad es la llave que desbloquea la prosperidad verdadera. La obediencia a la palabra de Dios es un principio fundamental para recibir bendición en todas las áreas de la vida, y especialmente en la financiera. En Deuteronomio 28:1-2 se nos dice: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales y las crías de tus rebaños. La obediencia abre canales de prosperidad que a veces ni siquiera imaginamos, y actúa como un imán que atrae oportunidades y provisión. Observa la historia de Noé, la obediencia de Noé. Al construir el arca tal como Dios lo instruyó, lo protegió a él y a su familia de la destrucción. No solo eso, sino que también aseguró la preservación de todos los recursos de la tierra. Este relato nos enseña que la obediencia requiere fe y acción, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o ilógicas.
Aplicado a nuestras finanzas, esto significa cumplir con nuestras responsabilidades, pagar lo que debemos, administrar correctamente lo que Dios nos ha dado y seguir sus principios de justicia y generosidad. La obediencia también implica sembrar en el reino de Dios. Como nos enseña Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La obediencia a Dios al dar no solo honra su palabra, sino que activa una promesa divina de provisión abundante. Muchas veces, la falta de recursos en nuestra vida se relaciona con la falta de obediencia, no con la falta de capacidad o habilidad. Considera a Abraham, quien obedeció el llamado de Dios de salir de su tierra sin conocer el destino. Su obediencia lo convirtió en el padre de una nación y en ejemplo de bendición divina. La obediencia requiere confiar, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Y es precisamente esa confianza la que permite que Dios multiplique nuestras finanzas y nos conduzca hacia la estabilidad. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a revisar tus acciones. ¿Estás actuando conforme a la voluntad de Dios en tu vida financiera? ¿Estás siendo obediente en tus decisiones, pagos, inversiones y generosidad? La obediencia, aunque a veces desafiante, es el camino seguro hacia la prosperidad. Practica la obediencia fiel y verás cómo Dios empieza a desbloquear bendiciones que transformarán tu economía y tu vida. La obediencia no solo trae bendición, sino que protege de errores y ataduras financieras que pueden retrasar tu crecimiento. La generosidad es un principio bíblico que activa la bendición de Dios en nuestra vida financiera. En Lucas 6:38, Jesús nos enseña: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La generosidad no solo transforma la vida de quienes reciben, sino que también abre ventanas de provisión y multiplicación en nuestra propia vida. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo poderoso. Durante una época de gran escasez, esta mujer obedeció al profeta Elías y compartió lo poco que tenía, un puñado de harina y un poco de aceite. Como resultado, su provisión nunca se acabó mientras duró la sequía. 1 Reyes 17:8-16. Su generosidad, incluso en la falta, permitió que Dios hiciera milagros, multiplicando lo que parecía insuficiente. Esto nos enseña que cuando damos con fe, Dios interviene para multiplicar nuestros recursos de formas que superan nuestra comprensión. La generosidad también nos protege de la codicia y del egoísmo, que son barreras para la bendición financiera. Proverbios 11:24-25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, él también será saciado. Dar no significa solo entregar dinero, significa compartir tiempo, habilidades y recursos con aquellos que lo necesitan, confiando en que Dios recompensará nuestra fidelidad. Considera también a Abraham, quien no solo obedeció a Dios, sino que fue generoso con Lot, dejando que eligiera la mejor tierra. Abraham confió en que Dios proveería para él, y efectivamente fue bendecido con abundancia. La generosidad requiere desprendimiento y fe, creer que mientras más damos, más recibimos, pero no de manera limitada a lo material, sino también en paz, favor y sabiduría. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a sembrar generosidad en tu vida. Haz un acto concreto, da a alguien necesitado, aporta a tu iglesia o apoya un ministerio. No midas lo que das, da con amor y fe. Observa cómo Dios empieza a multiplicar tu semilla, desbloqueando oportunidades y bendiciones inesperadas que cambiarán tu economía.
La generosidad es la llave que abre la puerta a la prosperidad duradera. ¡Felicidades! Has llegado hasta el final de este viaje espiritual sobre la prosperidad y la bendición financiera. Muy pocas personas llegan hasta aquí, y eso ya te convierte en alguien especial, en alguien dispuesto a escuchar y actuar según la voz de Dios. Hoy has aprendido principios que transforman vidas, desde la obediencia hasta la generosidad, pasando por la fe inquebrantable y la sabiduría para manejar tus recursos. Cada enseñanza de este video no es solo conocimiento, es un llamado directo a aplicar la palabra de Dios y ver cambios concretos en tu economía. Quiero que ahora hagas algo muy importante. Comenta la frase "Mi fe activa mi prosperidad" en los comentarios. Al hacerlo, estás demostrando tu compromiso con Dios. Estás participando activamente en la semilla que acabas de recibir y me ayudas a identificar a los elegidos que llegan hasta el final de mis enseñanzas. No subestimes este acto. Mientras más personas comentan, más Dios puede usar este contenido para tocar vidas necesitadas de esperanza y provisión. Además, suscríbete al canal y activa la campanita. Darle me gusta y compartir este video no es un simple clic, es un acto de obediencia y generosidad que permite que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Piensa en ello. Cada persona que recibe esta enseñanza puede ver cómo Dios cambia su situación financiera y espiritual. Serás parte de ese milagro, siendo un instrumento en las manos del Señor. Quien no se suscribe pierde la oportunidad de recibir enseñanzas continuas. Pero tú, que ya estás aquí, te conviertes en un custodio de bendiciones y en un ejemplo de fe activa. Reflexiona unos minutos sobre todo lo aprendido. Permanece quieto, sintiendo la paz que la música y la palabra transmiten, y dedica unas palabras de gratitud a Dios por este día, por tu vida y por la provisión que está a punto de manifestarse. No pauses este video. Deja que la conexión con Dios y su Espíritu Santo se profundice. Imagina cómo cada principio aplicado puede desbloquear oportunidades financieras, mejorar tus relaciones y traer paz a tu hogar. Recuerda, la prosperidad comienza con obediencia y fe. La obediencia activa milagros. La fe multiplica recursos. La generosidad abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Si aplicas lo que has aprendido hoy, Dios no solo proveerá para tus necesidades, sino que te enseñará a ser un canal de bendición para otros. Este es tu momento. Recibe, actúa y comparte. Antes de finalizar, quiero dejarte con una reflexión profunda. Muchas veces nos aferramos a lo material, pero Dios nos llama a soltar, confiar y sembrar. La verdadera prosperidad es integral, económica, emocional y espiritual. Tú puedes ser un ejemplo vivo de esa prosperidad que nace del corazón obediente y generoso. Así que levántate, comprométete y permite que la semilla de la palabra que has recibido hoy transforme tu vida para siempre.